Y de verdad quiero felicitarles porque cuando llegamos esta mañana, de verdad que la lluvia ha estado fuerte, ¿cierto? Y yo creo que es un sacrificio hermoso el que hemos hecho todos en el día de hoy, amén. Pero yo creo que ese sacrificio no se compara en nada al sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros, amén. Nosotros simplemente queremos devolverle algo de lo que Él ha hecho por nosotros, amén. ¿Sabe que yo recordaba, cuando yo venía para acá, yo recordaba al apóstol Pablo? Y yo decía, oye, me estoy mojando, pero el apóstol Pablo cruzó ríos, naufragó en el mar, fue golpeado, fue robado, lo bajaron por las paredes, fue encarcelado. Entonces ellos hicieron unos sacrificios mayores que nosotros, amén. Entonces cualquier sacrificio que hagamos, todavía no hemos sufrido hasta la sangre, amén, gloria a Dios. Bueno, sean todos bienvenidos, un saludo a los que nos ven por el internet, ¿verdad? En esta hermosa mañana, una mañana lluviosa. Yo digo que estábamos orando por lluvia y hay un dicho que dice por allí que el que ora por lluvia no se debe quejar del barro, ¿verdad? Estábamos orando por lluvia, ahora bueno, Dios nos envió la lluvia, amén. Bien, ¿qué le parece si hacemos una pequeña oración? Cierre sus ojos allí. Dígale, bendito Dios, Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra que tú vas a traer hoy, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Yo te pido particularmente, Padre amado, que me uses como un vaso de honra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, convenciendo, como dice tu palabra, de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Para que tu palabra sea expuesta como tú quieres. En el nombre de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Qué le parece si se sienta, toma asiento allí para que compartamos la palabra? Amén. Gloria al Señor. Saben, el mensaje que he traído en el día de hoy, que puso Dios en mi corazón, se llama la importancia de la santidad en la vida cristiana. Amén. ¿Cuántos creen que la santidad es importante? Amén. Es importante, hermanos. Y hoy vamos a ver, porque saben que este tema que vamos a tratar hoy debería ser un tema que se tratara comúnmente dentro de las iglesias. Pero lamentablemente existen muchos predicadores, muchos pastores que no quieren hablar de santidad o les cuesta hablar de santidad dentro de las iglesias, ¿saben? Y yo pienso que esto ocurre porque existen muchos pastores que piensan que cuando se habla de santidad dentro de las iglesias, las personas se van a aburrir, ¿saben? Sobre todo los jóvenes, los niños. Entonces, muchos predicadores creen que si hablan de santidad, las iglesias se les van a quedar vacías, la gente se va a aburrir y se va a ir. Entonces yo creo que esta es la razón, hermano, por la cual muchos pastores o predicadores le rehuyen a este tema, amén. Pero hoy hemos venido a hablar de santidad, amén, porque está en la palabra y es porque lo que Dios puso en nuestros corazones. Entonces, ¿saben qué? En una oportunidad yo le escuché a un pastor decir que la palabra dinero aparecía 140 veces en la Biblia. Y yo recordé que este pastor dijo eso hace muchos años. Y yo decía, wow, 140 veces. Y este pastor decía que si la palabra dinero aparecía 140 veces en la Biblia, esta palabra aparecía más que cualquier otro tema en la Biblia. Por encima de cualquier otro tema, la Biblia habla más de dinero que de cualquier otra cosa. Y yo recuerdo que este día ese pastor terminó dando una cátedra, una enseñanza sobre finanzas, sobre manejo del dinero, etc. Terminó dando una excelente enseñanza allí. Y yo me quedé con eso todos estos años. Pero cuando el Señor viene y me pone en mi corazón a hablar de santidad, yo sé lo que usted debe estar pensando ahorita. ¿Por qué el pastor está hablando de dinero si vamos a hablar de santidad? ¿Será que se equivocó de sermón, pastor? Busque allí a ver. ¿Será que trajo el sermón equivocado? No, ya le explico por qué. Porque cuando Dios puso en mi corazón hablar sobre santidad, yo empecé a investigar. Y cuando empiezo a investigar, vino a mi mente esa palabra de ese pastor. No me pregunte por qué, Dios la trajo a mi vida. De que el dinero aparecía tantas veces en la Biblia. Y que por eso había que hablar de dinero, hablar de finanzas, hablar de todas estas cosas.
Entonces yo me hice esta pregunta, yo dije, si el dinero aparece tantas veces en la Biblia, 140 veces, yo voy a investigar si esto es verdad. Porque saben, nosotros no nos debemos quedar solamente con lo que hablemos acá, con lo que hablen los pastores, los predicadores. Estamos en la obligación de investigar, de indagar. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque usted tiene que ver si lo que estoy diciendo yo o el que está parado aquí es cierto o no es cierto. Amén. Por eso es que es importante tener la Biblia, investigar. Entonces yo investigué lo que dijo este pastor, a ver si era cierto que aparecía tantas veces. Y efectivamente, hermanos, cuando investigué, la palabra dinero aparece 140 veces en la Biblia, al menos en la versión King James, aparece 140 veces. Y si a eso le agregamos, yo también descubrí esto, palabras como oro, plata, riquezas, herencia, ciertamente la Biblia le da muchísima importancia al asunto del dinero por encima de otros asuntos. Es cierto, pero entonces yo dije, como yo voy a hablar de santidad, yo quiero saber cuántas veces aparece la palabra santidad en la Biblia. Investigué, hice la tarea también. ¿Y sabe cuántas veces aparece la palabra santidad en la Biblia? 24 veces. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista numérico, ciertamente la palabra dinero aparece muchísimo más que la palabra santidad. Ahora, la pregunta que usted y yo debemos hacernos es, ¿será correcto que lleguemos a la conclusión de que porque la palabra dinero aparece más veces que cualquier otra palabra, ¿será que este asunto del dinero será más trascendente en la vida del creyente que cualquier otro tema, como por ejemplo la santidad? ¿Será más trascendente para Dios, más importante para Dios? Le voy a responder como me respondía un profesor en el liceo de matemáticas. Él siempre, cuando uno le hacía una pregunta, le decía, no necesariamente. Esa era la respuesta de él, no necesariamente. No necesariamente porque la palabra dinero aparece más veces que otra cosa en la Biblia, esto sea lo más importante para Dios y para nosotros. No necesariamente. ¿Por qué? Pregúnteme por qué, hermano. ¿Por qué? Ok. Porque siempre debemos analizar el contexto de las palabras que se repiten en la Biblia. Usted tiene que ver por qué se está diciendo, bajo qué circunstancias, qué están diciendo detrás, qué se va a decir delante, para saber por qué se está mencionando el dinero. Amén. Y yo quiero darle un ejemplo, como le veo la carita así un poco, entonces yo le voy a dar un ejemplo que tomé de la palabra de Dios. Si tiene su Biblia allí, por favor busque Primera de Timoteo 6:10. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10. Fíjese lo que dice allí. Allí se habla de dinero. Primera de Timoteo 6:10. Le voy a esperar, porque me interesa que leamos ese verso. Cuando lo tenga me dice amén. Capítulo 6, verso 10. Amén. Ok, Primera de Timoteo 6:10. Voy a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. No sé si me está siguiendo, se lo voy a repetir, porque yo sé que a algunos les costó conseguirlo. Dice así: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Amén. Entonces, allí se está hablando de dinero, ¿verdad que sí? Se está hablando de dinero, pero cuando uno lee este verso, uno no puede dejar de pensar que a lo mejor ese era el asunto. Que como Dios sabía que el amor al dinero era la raíz de toda clase de males, a lo mejor esa fue la razón por la cual Él le dio tanta importancia al asunto del dinero en la Biblia. Porque por codiciarlo, muchos se han desviado de la fe. Es decir, muchos se han desviado de los caminos de Dios y se han dado muchos tropezones, se han causado muchos sinsabores. Entonces, yo pienso que esta es la razón por la cual Dios hizo tanto énfasis en el asunto del dinero en la Biblia. Amén. Amén. Ok, por eso es que le digo, hay que ver el contexto. Allí se habla de dinero, pero no nos está diciendo que todos debemos ser ricos o millonarios. Está diciendo que debemos tener cuidado, ¿verdad? Con el amor al dinero. Amén. Entonces, ¿saben por qué yo he introducido hoy este tema de la santidad
haciendo esta aclaración sobre el dinero? Porque la Biblia, hermanos, no puede ser interpretada de una manera tan simple, pensando que como el dinero aparece tantas veces, como decía este predicador, como aparece tantas veces en la Biblia, entonces quiere decir que Dios desea que todos seamos ricos y que todos seamos millonarios. No, hermano. Dígale que está a su lado, error. Error, hermano. ¿Por qué? Porque por esta causa es que están surgiendo tantas herejías destructoras dentro de la iglesia hoy en día, hermano. Lo que se conoce como apostasía. ¿Por qué? Porque muchas personas están interpretando la Biblia de una manera interesada. Entonces, por esta razón están surgiendo doctrinas como la famosa, no sé si usted la ha oído, la famosa doctrina de la prosperidad. ¿Sí la ha escuchado? Donde usted va a algunas iglesias y le dicen que si usted no tiene un buen carro, que si usted no tiene una buena casa, que si usted no tiene dinero en el banco, entonces usted no está bien con Dios. No está siendo bendecido, entonces usted tiene que revisarse porque usted está haciendo algo mal. Entonces le generan culpa, hermano. En este tipo de iglesia le generan culpa. Si usted viene a pie, no, usted no tiene carro, no tiene casa porque usted está mal con Dios. No, hermano, no. El Señor reprenda al diablo, diga. No es así, hermano. ¿Por qué? Porque en este tipo de iglesias donde se predica esto, se le da más importancia en los púlpitos y se le dedica más tiempo en los púlpitos a hablar de prosperidad económica y de dinero que a temas esenciales en la vida de un creyente como lo es la santidad, hermano. Lamentablemente. Y digo esto porque usted enciende el televisor y prende algunos canales por allí, cristianos, y usted se va a dar cuenta que muchos están hablando es de dinero, 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 dinero. Y cuando usted ve muy poco, escucha usted hablando sobre la santidad. ¿Cierto o no? ¿Estoy diciendo verdades o no? Es así, hermano, es así. Entonces, ahora, ¿por qué cree usted que ocurre esto? ¿Por qué cree usted que se habla más del dinero y de la prosperidad económica que de la santidad? Yo le voy a explicar por qué. Porque el dinero, hablar de dinero y de prosperidad económica da caché, da prestigio. Es lo que está de moda, hermano. Es rentable y llena iglesia. No me vaya a decir amén, no amén. Es cierto, hermano, mira, es triste lo que yo estoy diciendo, pero es una realidad. Hablar de santidad, lamentablemente, no da caché ahora en las iglesias, no da prestigio. No es rentable porque piensan que la gente se va, que se aburre, sobre todo los muchachos, los jóvenes. No está de moda y no llena iglesia. Lamentablemente es así. Ahora, está bien, yo pregunto, ¿está mal hablar de dinero, pastor? En la iglesia no, nosotros debemos hablar de dinero, debemos hablar de asuntos financieros. Es importante, hermano, lo que estoy tratando de decir es que no debemos darle más importancia al asunto del dinero y de la prosperidad económica poniéndolo por encima de temas esenciales. Repita conmigo, esenciales. Temas esenciales, vitales en la vida de un creyente como lo es la santidad. Y usted va a ver ahorita, yo le voy a explicar cuando desarrollemos este sermón, por qué este tema de la santidad es esencial, es vital en la vida de un creyente. Amén. Ok, gloria a Dios. Pues que me perdonen las personas que creen que las iglesias pues se van a quedar vacías si no se habla de santidad. Pero yo hoy he venido a hablar acá de santidad. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, no me ha llamado a mí solamente a llenar iglesias. El Señor me ha llamado a mí a predicar para llenar de almas el reino de Dios. Amén. Y para eso se necesitan hombres y mujeres, como oró la pastora hace rato, que prediquen la palabra, que prediquen la verdad. Como decía 2 de Timoteo 4. Timoteo, predica la verdad. Porque vendrán tiempos, decía 2 de Timoteo 4, donde la gente no soportará, no sufrirá la sana doctrina. Hermano, ahorita la gente va a las iglesias y no soporta que le hablen de santidad, por ejemplo. No lo soporta, se van, se ofenden. No, es que yo quería era otro mensaje. No, pero es que Dios te quiere hablar de santidad, hermano. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, es triste lo que voy a decir, pero uno puede darse cuenta que muchas veces existen pastores que ellos piensan
y se glorían de que tienen iglesias muy grandes, de que tienen iglesias muy numerosas, de que han construido templos muy hermosos. Pero ¿sabe qué? Uno los ve algunas veces como una especie de competencia. Entonces viene un pastor y le dice al otro, mira, yo tengo una iglesia de 1000, y el otro le dice, no, pero es que la mía es de 2000. No, pero la mía es de 3, la mía es de 5. Y parece que fuera como una especie de competencia. Entonces ellos se invitan a predicar muchas veces, pero es más que todo como si fuera para presumir cuán grande y cuán influyente es la iglesia que yo he desarrollado. Ahora, ¿está mal que hayan iglesias grandes? No, deben haber iglesias grandes también, como hay pequeñas. El problema es que no debemos gloriarnos, porque toda la gloria es para el Señor. Amén. Si el Señor nos da crecimiento, déselo fuerte al Señor. Si el Señor nos da crecimiento, como yo sé que ya nos los está dando, acá en Renuévate como las águilas, muchas personas no vinieron hoy, y ya, inclusive la hermana llamaron a la pastora, porque en realidad entendemos que es un poco difícil con lo de la lluvia, ¿verdad? Y yo sé que Dios quiere darnos una iglesia grande, hermano. Dios quiere que crezcamos, que nos vayamos de este lugar, nos quiere llevar a otro sitio. Pero ese no es nuestro afán. Nuestro afán no es simplemente llenar una iglesia, sino que esas almas que están sentadas allí, de verdad, lleguen al reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, yo siempre he dicho, ¿cuántas de esas almas, de esas mega iglesias se van a ir y cuántas se van a quedar? Yo me he hecho siempre esa pregunta. Pueden haber 5, 10, 15, pero ¿cuántas se van a ir y cuántas se van a quedar, hermano? Porque ciertamente, yo no sé si usted me va a dar la razón, pero cierto que cuando un predicador dice, Cristo viene por su iglesia, ¿verdad que la iglesia dice amén? Cristo viene pronto por su iglesia, amén. Y está bien decirlo. Pero si yo lo digo hasta allí nada más, yo estoy diciendo una media verdad. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ciertamente viene por su iglesia, amén. Pero yo también tengo que decirle a las personas, como predicador, ¿por cuál iglesia viene el Señor? Amén. 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 Entonces, yo quiero que usted mismo busque allí en su Biblia y busque por favor este verso para que usted vea por cuál iglesia viene el Señor. Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 27. Cuando lo tenga me dice amén. Yo quiero que alguien se pare, pastor, y si es posible le da el micrófono a alguien, para que lo lea allí, para que todos lo escuchemos. Efesios 5, 27, o lo lee en voz alta allí. Amén. Amén. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí se dio cuenta lo que dice allí? El Señor viene por una iglesia santa, sin mancha ni arrugas. Gloria a Dios. Entonces, sí se da cuenta que el Señor viene pronto por su iglesia, pero viene por una iglesia santa, sin mancha ni arrugas. Amén. Así que no se nos vaya a ocurrir salir a comprar detergente, desinfectante, cloro y una plancha, porque esa vestidura no se lavan así, hermano, ni se plancha. Solamente con la sangre de Cristo y con la obediencia a la palabra de Dios. Es decir, viviendo una vida en santidad, es que podemos mantener limpias esas vestiduras que ha blanqueado el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿cuántos quieren aprender hoy algo más sobre santidad? Amén. Amén. Entonces, sean santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Así dice el Señor. Gloria al Señor. Entonces, iglesia, yo quiero mostrarles hoy 3 aspectos o 3 cosas sobre la santidad, que podemos aprender hoy sobre la santidad. Escúchelo primero. Y si trajo un lápiz, por favor, anótelo, porque esto es vital en la vida del creyente. Mire lo primero que vamos a aprender hoy sobre santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Amén o ayayay. Amén. Amén, hermano. Sin santidad, lo primero que usted va a aprender hoy acá es que sin santidad nadie, diga nadie, nadie verá al Señor, hermano. ¿Y dónde dice eso, pastor? Bueno, le invito a que me acompañe allí en el libro de Hebreos 12, 14. Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 12, 14. Dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén.
Entonces, fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo, que busquemos la paz con todo, pero también dice, y la santidad. Es decir, que la santidad debemos buscarla. Debemos buscarla. Dios nos hace santos, ¿verdad? Nos hace partícipes, pero nosotros también debemos buscarla. Porque dice, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo quisiera comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá quieren ir al cielo? Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, debemos tratar, esforzarnos en vivir una vida en santidad, hermano. No es solamente venir a la iglesia los martes, los jueves, los domingos. No es solamente ofrendar, no es solamente diezmar. Hermano, es vivir una vida santa y agradable para Dios. Amén. Porque dice acá que nadie, sin santidad, nadie verá al Señor. Mire, y cuando dice nadie, a mí me llama mucho la atención y yo subrayé la palabra nadie. ¿Saben por qué? Porque nadie es nadie. Mire, llámese apóstol, llámese profeta, llámese evangelista, llámese maestro, llámese pastor, y de ahí para abajo lo que usted quiera. Llámese como se llame. Nadie sin santidad verá al Señor. Amén. No porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, seguramente usted puede estar pensando, si esto de la santidad es tan importante para Dios como dice la palabra, entonces explíqueme, hermano, ¿qué es la santidad? Sí, porque hay que explicarlo. A lo mejor muchas personas no saben qué es la santidad. Entonces, fíjese, ¿qué es santidad? La santidad significa o tiene que ver con estar apartado o consagrado para Dios. Eso es lo que significa santidad. Estar apartado, consagrado para Dios. La palabra santo, ¿usted sabe lo que significa la palabra santo? La palabra santo significa apartado. Y usted sabe que la Biblia nos llama a los hijos de Dios, los santos de Dios. ¿Cuántos lo sabían? Quiere decir que cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos aparta para Él. Eso es lo que significa santos. Entonces la santidad tiene que ver con eso, con estar apartado o consagrado para nuestro Dios. Amén. Y esto nos debe llevar cada día, hermanos, hacia la santificación. ¿Cómo es esto de la santificación? La santificación tiene que ver, hermano, con un deseo de consagrarse uno mismo al Señor. Tiene que ver con el deseo de agradar a Dios en todo, hermano. De servirle con todo el corazón. Es decir, como dice el libro de Romanos, de ofrecernos a nosotros como sacrificio vivo y agradable a Él. Amén. Porque es allí, hermano, cuando Dios derrama su gracia sobre nosotros y nos ayuda a vivir en santidad. Por medio o a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Escuchen lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice así: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, escúcheme bien, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos sabían que somos espíritu? Tenemos un alma que está en este cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Eso lo dice la palabra. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo allí es que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Amén. Quiere decir entonces, hermano, que Dios demanda santidad de nosotros por dentro y por fuera. Amén. Yo sé que usted no lo ha entendido todavía, pero Dios demanda santidad. ¿Por qué por dentro y por fuera? ¿Por qué por dentro y por fuera? Porque díganme ustedes, ¿dónde está el alma y dónde está el espíritu? ¿Está por fuera o está por dentro? Está por dentro, hermano. Pero el cuerpo sí lo pueden observar las personas, es la parte externa. Entonces Dios demanda santidad de nosotros por dentro y por fuera. Amén. ¿Dónde dice eso, hermano? Yo sé que usted me va a decir, ¿dónde dice eso? Yo lo invito a que vaya al libro de Mateo, capítulo 23, versos 25 y 26. Capítulo 23, versos 25 y 26. Mateo. Se lo voy a leer para que usted vea cómo lo dice la palabra. Dice así: límpiese primero el vaso por dentro,
Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera. Amén. Ahora, ¿a qué vaso creen ustedes que se está refiriendo acá? ¿Será al juego de vasos que tenían allí los fariseos? No, hermanos. La misma palabra de Dios nos revela que nosotros somos vasos de honra. Amén. Entonces el vaso que se está refiriendo aquí Jesús, cuando les dice esa palabra tan dura a los fariseos, eran ellos mismos. Porque les dice que ellos limpiaban sus vasos por fuera, pero por dentro los llenaban con el robo y la avaricia. ¿Qué quiere decir allí Jesús, hermano? Él quiere decir que ¿de qué nos vale estar limpios, hermanos, por fuera y por dentro ser como sepulcros podridos? ¿De qué le vale, hermano, que uno venga a la iglesia, verdad? Bien trajeado, bien bonito, perfumado, las hermanas que vengan con su buen traje, bien perfumadas, bien arregladitas, y por dentro, hermano, tenemos un corazón sucio y tenemos la lengua más larga muchas veces que esta corbata que cargo yo aquí. Díganme usted, ¿de qué nos vale andar limpios y perfumados y por dentro ser como sepulcros podridos? Eso es lo que les está diciendo el Señor allí a los fariseos, porque ellos eran religiosos, andaban muy bien bonitos, muy bien vestidos, pero se aprovechaban del pueblo de Dios, y a él le dolía. Y Jesús le decía: hipócritas, ya la recompensa de ustedes ya ha sido provista desde hace mucho tiempo. Ya él sabía qué es lo que venía para ellos. Amén. Ahora, pregúntenme, pastor, ¿por qué debemos limpiar también lo de afuera? Sí, porque cualquiera pudiera decir, hermano, o sea, con limpiar lo de adentro, eso es lo que le importa a Dios. ¿Por qué yo tengo que limpiar también lo de afuera? Porque ciertamente lo de adentro lo ve Dios y es lo eterno. Por eso debemos limpiarlo, porque es importante para Dios y es lo eterno, es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Pero lo de afuera, lo externo, lamentablemente el inconverso ve lo de afuera. ¿Sí se ha dado cuenta que la gente que no conoce de Dios, cuando lo ve a usted, está viendo lo de afuera? No le está viendo el espíritu ni el alma a usted. Él está viendo lo de afuera. Y cuando el inconverso lo ve a usted y me ve a mí, él no quiere ver una persona igual a él. Él quiere ver un cristiano verdadero, un cristiano que ande caminando en santidad y no uno igual a él. Y se lo demuestro. Usted ha escuchado personas que dicen: no, para ser cristiano como fulano o como fulana, prefiero quedarme así como soy yo. ¿Sí he escuchado a gente que dice: no, hermano, yo prefiero quedarme así? Y es triste, hermano, es lamentable. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien se expresa así de un cristiano, esto significa que ese cristiano o esa hermana, lamentablemente, no están caminando, no están viviendo una vida en santidad. Porque si estuvieran viviendo una vida en santidad, las personas alabarían y glorificarían al Dios que nosotros servimos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y lamentablemente eso es lo que está pasando, hermano. Mire, va a ser una verdadera tragedia cuando suene la trompeta. Porque va a sonar una trompeta. ¿Cuántos lo creen cuando venga el Señor? Dice que con voz de trompeta, con voz de arcángel, vendrá el Señor. Y va a ser triste cuando suene la trompeta y muchos se den cuenta, hermanos, que se quedaron. Mire, yo pienso que va a ser así. Muchos se van a tirar al piso, hermano, y van a gritar y van a llorar: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué a mí, Señor? Pero luego se van a dar cuenta y van a recordar que lamentablemente vivieron una vida desobedeciendo expresamente la voluntad de Dios. Y ellos se darán cuenta y reconocerán, estos hermanos, que no vivieron una vida en santidad. Amén. Amén. Entonces Cristo viene por su iglesia, amén, pero viene por una iglesia santa, sin mancha ni arrugas. Amén. Gloria al Señor. Que no se nos olvide eso, hermano. Yo no sé si algunos vieron una película que se llama Los que se quedaron. ¿No la han visto? Muy buena, es viejita pero muy buena. Y precisamente habla de eso la película. Viene el rapto del Señor, el arrebatamiento, y está predicando un pastor así como estoy yo acá ahorita,
Y precisamente cuando él está hablando esta palabra, sonó la trompeta y se desaparecieron algunos y algunos quedaron en la iglesia. Y así como les expliqué igualito, los que quedaron se tiraron al piso a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta el pastor se quedó. Por eso es que le digo, sin santidad nadie, llámese pastor, profeta, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo primero que hemos aprendido hoy? A ver. Que sin nadie. Gloria a Dios. Gloria, dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Se da cuenta que hablar de santidad nos duele? ¿Verdad que sí? No como me recordé un amigo que cuando le van a poner una pullita de esas, él le tiene mucho miedo a las pullas. Entonces, no, él cree que es una cosa. Entonces, cuando le ponen la pullita, no era tan grande la cosa, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Entonces, seguimos. Lo segundo que Dios desea que usted aprenda hoy sobre la santidad es que el Espíritu Santo es quien nos santifica. Amén, repítalo conmigo. Diga, el Espíritu Santo es quien nos santifica. Amén. Entonces le invito a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 7, versos 21 al 24. Romanos 7, versos 21 al 24. Se lo voy a leer. Dice así, preste bien atención, hermano. Mire, escúcheme bien, preste bien atención. Y si alguno ya le dio sueño, le doy permiso al que está al lado para que le dé un pellizquito. ¿Por qué? Porque mire, esto que dice el apóstol Pablo aquí es muy importante para este asunto de la santidad. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso, de este cuerpo mortal? En conclusión, dice Pablo, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta al pecado. Amén. Mire, cuando uno lee este pasaje, uno puede percibir inmediatamente que en el apóstol Pablo existe un estado de angustia. Un estado de angustia tremendo, porque fíjese lo que él está diciendo allí. El apóstol Pablo está descubriendo que dentro de él existe una ley que se llama la ley del pecado, es decir, la ley que llevamos en la sangre todos, hermanos. Y él dice que él descubrió que esta ley siempre choca con la ley de su mente. Él sabe en su mente que él tiene que adorar a Dios, sabe lo que es bueno, como lo sabemos usted, como lo sé yo, pero él dice, hay una ley aquí en la carne que me impide muchas veces hacer lo que yo quiero hacer, y lo que no quiero hacer lo hago. Entonces él tenía un estado de angustia porque él estaba viviendo y había descubierto que dentro de él había una lucha. Él lo dice en otro lado, que es como si tuviera dos perros rabiosos peleando dentro de él, que es la carne y el espíritu. Esa es una lucha constante que está allí dentro de nosotros, hermanos. La lucha entre la carne y el espíritu, entre la ley de Dios que está en nuestra mente y nuestro corazón, y la ley de la carne, que lamentablemente la traemos desde que Adán y Eva pecaron allá en el huerto del Edén. Amén. Que traemos el pecado original. Entonces, fíjese, yo me doy cuenta que Pablo está angustiado cuando él dice esta frase. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecaminoso? Imagínense el estado de angustia que tenía el apóstol Pablo allí, que él decía, miserable de mí. Saben, el apóstol Pablo en ese momento se sentía miserable. Ahora, ¿por qué se sentía miserable? Porque lamentablemente él estaba haciendo cosas algunas veces que él no quería hacer, y cuando quería hacer lo bueno no lo hacía, porque la ley de la carne se lo estaba impidiendo. Amén. Entonces, yo no sé cuántos de los que están acá se han sentido identificados con lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermanos que están acá, que muchas veces nosotros los creyentes terminamos haciendo cosas que no queríamos hacer. Amén. ¿Usted le ha pasado o es a mí nada más y al apóstol Pablo? Yo algunas veces he terminado haciendo cosas que no quería hacer, hermano. Y algunas veces las cosas que queremos hacer, que sabemos que son buenas, no las hacemos.
Y Pablo se angustiaba porque él sabía, él conocía la ley de Dios. Y dígame una cosa, ¿cierto que cuando nos pasa eso nos arrepentimos y nos entristecemos en gran manera? Porque sentimos que le hemos fallado a Dios, ¿verdad? Entonces vamos todos los días a pedirle perdón. Señor, ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué grité a mi hijo? ¿Por qué ofendí a mi esposa? ¿Por qué mentí? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? ¿Saben por qué? Porque dentro de todos nosotros existe una lucha, una batalla, una guerra interna entre la carne y el espíritu, entre la ley de Dios y la ley del pecado que está en nuestro cuerpo. Amén. Entonces, yo entiendo perfectamente, hermano, que muchos creyentes están sosteniendo esta batalla hoy en día, hermano. Por ejemplo, en la iglesia. Mire, en la iglesia existen enemistades dentro de la iglesia. ¿Cuántos saben que en la iglesia hay enemistades? Hay enemistades. Yo sé que acá en esta iglesia no, gloria a Dios, pero en las iglesias existen enemistades, hermano. Mire, algunas veces viene un pastor, o una pastora y le dice a alguno de los miembros de la iglesia, mira, por favor, ¿será que le puedes llevar una razón a fulano, a sultano? No, mire, pastor, yo no puedo, porque usted sabe que él y yo no nos las llevamos muy bien. ¿Por qué no le manda a decir eso con otro? Eso pasa, hermano, en las iglesias. Pasa, enemistades. O de repente, envidia. ¿Hay envidia en las iglesias, pastor? Sí hay, hermano. Envidia. Mire, de repente hay algún hermano que ve que otro hermano compró una casa nueva, se compró una camioneta nueva, se fueron de vacaciones a Margarita, a algún lugar. Y ese hermano, esa hermana a lo mejor siente allí como la canción, una bolita que le sube, le baja y le vuelve a subir. ¿Sabe cómo se llama eso? Envidia. Envidia, hermano. O ve que se le graduó el hijo o se le graduó la hija y el mío no. Y sienten algo allá adentro, hermano. Envidia dentro de las iglesias. Celo. Pero si una persona está dando frutos también. Bueno, celos. Por ejemplo, lo que está diciendo la pastora. Celos dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces nos pasa dentro de la iglesia que está una persona, ¿verdad?, en un ministerio? Entonces tengo 10 años en el ministerio y vino alguien que tiene 1 año y entonces lo pusieron como director, lo pusieron a dirigir. Entonces la persona siente que yo tengo aquí 10 años, ¿qué pasó aquí? Porque a mí no me pusieron, yo tengo más méritos que él. Entonces de allí que surge, hermano, surgen pleitos, contiendas, disensiones, lamentablemente, por ese celo que está surgiendo allí. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas dentro de la iglesia del Señor, hermano? Porque muchos creyentes andan en la carne y no andan en el espíritu. Amén. Porque yo le garantizo algo, hermano. Usted va a creer que 2 creyentes que anden en el espíritu, por ejemplo, se van a dejar arrastrar por estas bajas pasiones. ¿Usted cree de verdad que eso pasa? Si la hermana anda en el espíritu y yo ando en el espíritu, ¿usted cree que no nos vamos a hablar? ¿Usted cree que yo voy a hablar mal de ella, que ella va a hablar mal de mí? No, hermano. O al menos uno de los dos tiene que estar en la carne. El que está hablando lo malo y el que está haciendo esto, anda en la carne o anda más en la carne que en el espíritu. Amén. ¿Sí me están siguiendo? Amén. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. O si alguno se está durmiendo. Usted sabe por qué hay tantas personas ahorita dentro de las iglesias que no soportan cuando un pastor o una pastora le hace una exhortación, o no soportan cuando escuchan una palabra, una prédica que no les gustó y dicen, no, yo me voy de esa iglesia porque a mí no me gusta cómo me hablan ahí me hablan muy feo. ¿Saben por qué esas personas dicen eso? Porque lamentablemente muchos de ellos andan más en la carne que en el espíritu. Porque yo le garantizo que una persona que anda en el espíritu y recibe una palabra de exhortación de sus pastores, de sus líderes, va a sentir alegría, va a sentir gozo sabiendo que un padre que ama a su hijo lo disciplina. ¿Y a través de quién lo va a disciplinar? A través de sus autoridades que están en la iglesia, a través de sus pastores, a través de sus líderes. Amén. Yo pongo un ejemplo. Supongamos que viene el pastor Helio y hace una exhortación a mí porque yo hice algo incorrecto. Imagínense que cuando él me venga a decir esa exhortación, y si yo ando en la carne, créanme que esa carne se va a levantar contra lo que él me está diciendo a mí. Porque dice la palabra que la carne y el espíritu son contrarios.
son contrarios, hermano. Eso es como cuando usted ha tratado de juntar dos imanes, sobre todo los niños, que agarran dos imanes que son de polos opuestos, ¿verdad que no se puede? Que hacen así y rebotan. Igualito, hermano, la carne y el espíritu son contrarios, no pueden, se repelen. Entonces, cuando usted no recibe una palabra de sus pastores o de sus líderes, usted tiene que revisarse, o tenemos que revisarnos. Hey, ¿andaré yo en la carne o andaré en el espíritu? ¿Qué me está pasando? Es como una alerta, como una alarma que debemos tener allí, amén. Porque Dios no nos está enviando esta palabra hoy para causarnos alguna incomodidad o para crear culpa en nosotros, no, porque la culpa no es de Dios. Él nos está enviando esta palabra para que nosotros estemos alerta, porque Él dice, yo vengo pronto por mi iglesia, amén, pero voy por una iglesia santa, sin mancha ni arrugas, amén. Gloria al Señor. Entonces, yo estoy seguro que algunos se estará haciendo esta pregunta. Dice, hermano, pero entonces, ¿cómo puedo vivir yo en santidad si el apóstol Pablo dice que dentro de mi cuerpo hay una lucha entre la ley del pecado que está en mi cuerpo y la ley de Dios que está en mi mente? Entonces, ¿cómo puedo vivir yo en santidad? Porque yo tengo esa ley aquí en la carne. Y muchos se pueden agarrar de esa excusa para justificarse cada vez que sientan celos, envidia, todas estas cosas que hablamos acá. Pudiéramos tomar eso, porque cualquiera dice, bueno, pero si eso le pasó al apóstol Pablo, ¿qué quedará para mí? Cierto que pudiéramos decir así. Ok, pero fíjese, el mismo apóstol Pablo nos da la respuesta a esta pregunta de cómo podemos vencer la carnalidad en el libro de Gálatas, y si lo tiene allí su Biblia, lo puede buscar. Él nos da la respuesta a esta pregunta en Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, 16. Amén. El mismo apóstol Pablo, ese que se estaba quejando porque hacía lo que no quería y se sentía miserable, bueno, más adelante, él, así como descubrió la ley del pecado, él también recibió de parte de Dios revelación de cómo podemos vencer esa carne que tenemos allí. Amén. Gálatas 5, 16. Se lo voy a leer. Dice el apóstol Pablo, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Amén. Entonces, ¿cuál es el secreto para no seguir los deseos de la carne? Vivir por el Espíritu. Amén. Él dice, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Amén. Entonces, esto quiere decir, hermano, que los que andan en la carne no pueden sujetarse a Dios. Si usted anda en la carne, hermano, no se va a sujetar a Dios. Créame, no se va a sujetar. Ni a Dios ni a nadie. Porque el que anda en la carne no se sujeta a nadie, hermano. Se sujetará al diablo. Será, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Entonces, escúcheme esta verdad, iglesia. Hoy en día cuesta encontrar creyentes que vivan una vida por el Espíritu. Cuesta de verdad, hermano. Porque usted puede ver las iglesias llenas. Por eso es que le digo que muchas iglesias están llenas, pero no todos van a partir con el Señor. Y en las iglesias no quieren decirle esta verdad a la gente, hermano. No todos se van a ir con el Señor. No porque lo digo yo, Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, hermano. No por una iglesia perfecta. No por una iglesia perfecta, porque todos tenemos defectos. Y ya usted va a ver por qué se lo estoy diciendo. Entonces, cuesta encontrar creyentes que estén viviendo una vida por el Espíritu. Y la verdad, hermano, es que sin la ayuda del Espíritu Santo, nadie podrá vivir en santidad. Amén. Porque el Espíritu Santo es quien nos santifica, hermano. Entonces, fíjese, el apóstol Pablo nos está dando la respuesta para vivir en santidad. Él dice, si quieres vivir en santidad, tienes que andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Y yo sé lo que usted se debe estar preguntando. ¿Qué es andar en el Espíritu? Hermano, ¿cómo se come eso? ¿Cómo puedo andar yo en el Espíritu? Explíqueme. Explíqueme. Amén, gloria a Dios. Yo le voy a explicar qué es andar en el Espíritu. Mira, andar en el Espíritu es estar en comunión diaria y permanente con Dios. Vivir una vida diaria de comunión permanente con el Señor. Mire, cuando usted vive una comunión diaria y permanente con Dios, eso le va a dar a usted una dirección increíblemente detallada para tomar decisiones sin nubosidad. Es decir, que el que anda en el Espíritu Santo le provee información
clara y detallada a todos los que andan con Él. Amén. Le habla aquí, la gente escucha, el creyente oye la voz del Espíritu Santo, te dice qué debes hacer, qué no debes hacer. Amén. Pero debemos andar en el Espíritu, es decir, comunión diaria y permanente con Dios, en oración, en ayuno, vigilia, lectura de la palabra, congregarse, predicar, andar en los asuntos de nuestro Dios. Eso es estar en comunión con Dios. Porque muchos creyentes vienen a la iglesia martes, jueves, domingo o una vez a la semana y luego se desconectan de Dios. ¿Estoy diciendo verdades o no? Se desconectan. Simplemente me voy al trabajo, me voy, hago lo que voy a hacer en el mundo y el domingo se acuerdan que hay servicio y vienen nuevamente a la iglesia. Y eso no es andar en comunión con Dios. Andar en comunión con Dios es estar diariamente a los pies del Señor, orar todos los días, buscar su rostro, buscar su palabra, hermano, todos los días. O es que si Dios es nuestro Padre, dígame, padres que están acá, ¿usted le gustaría que sus hijos solamente lo vinieran a ver una vez a la semana? ¿O se sentiría agradado con eso? Si se acuerda que porque tengo que ir, no. Usted se siente agradado si su hijo está pendiente de usted todos los días, ¿verdad que sí? Mira, papá, mamá, cónchale, te vine a traer esto, te amo, gracias. Dios también es igual como nuestro Padre. Él se agrada de que estemos pendientes todos los días con Él. Él se agrada, Él nos bendice y nos da más. Somos más beneficiados nosotros estando en comunión con Él que Él mismo. Porque nosotros somos los que nos beneficiamos. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? Lo único que le podemos dar es adoración, hermano. Del resto todo nos lo da Él a nosotros. Amén. Entonces, Pablo nos está dando la respuesta, hermano. Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos infructuosos de la carne. Porque créanme, esta carnita que está acá, mire, ha hecho caer a más de uno. Créanme, la carne hace caer. De hecho, yo digo, si Pablo sintió esta angustia y el Señor lo hizo sentir esa angustia, ¿saben? Porque él andaba en santidad. Yo sé que Pablo andaba en santidad. Pero Dios lo hizo sentir esa angustia para luego revelarle más adelante la respuesta, para que nosotros tuviéramos esa respuesta de cómo andar en santidad. Y era vivir una vida por el Espíritu, es decir, una vida en comunión diaria y permanente con Dios. Amén. Gloria a Dios. Mire, yo le voy a dar un ejemplo rapidito de cómo esta gente, los cristianos del primer siglo, andaban en comunión con Dios. Está en Hechos 16:16 y se los voy a leer rápidamente. Mire, para que usted vea cómo Dios les hablaba directamente a ellos. Dice así, escúcheme bien, Hechos 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién les prohibió que hablaran la palabra? El Espíritu Santo, hermano. Les prohibió, les dijo, no vayan a predicar en Asia. Se los prohíbo. El Espíritu Santo hablándole. Y fíjense cómo sigue. Y cuando llegaron a Misia, intentaron entrar a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Le dijo, tampoco van a ir para allá. No se vistan que no van a ir. No, para allá no es. Y fíjense cómo sigue. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y escúcheme esto, y se le mostró a Pablo una visión de noche, cuando estaba durmiendo, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es decir, que cuando Pablo estaba durmiendo, Dios le mostró una visión de un hombre que estaba orando porque quería que ellos fueran a predicarles la palabra allá. El Espíritu Santo hablándoles, dándoles una dirección increíblemente detallada de lo que ellos debían hacer. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esa es la dirección, hermanos, que usted y yo debemos anhelar, debemos desear, hermano. Debemos buscar diariamente una dirección detallada del Espíritu Santo, pero para eso debemos andar y caminar diariamente en comunión con nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Mire, yo algunas veces voy a poner de ejemplo al pastor Helibert. Él algunas veces me cuenta algunas historias que también a lo mejor le ha contado a usted, y cómo el Señor le habla. Yo recuerdo mucho cuando me dijiste un día que ibas por la autopista y el Señor te dio un título para un mensaje, te dio una palabra, que ibas por allá y te paraste donde unos policías y te prestaron un lapicero
Porque él le dijo, no, el Señor me dio un mensaje, pero él lo ve como algo natural, hermano. Yo imagino que el policía a lo mejor diría, este hombre está loco, que le preste un lapicero porque Dios le habló para escribir algo. No, él no está loco, hermano. El evangelio es locura para el mundo, pero es poder de Dios para los que creen. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, amén. Saben, a él no le estaba hablando cualquiera, a él le estaba hablando y él estaba siendo dirigido expresamente por el Espíritu Santo de Dios. Le estaba diciendo, hey, Eliber, necesito que hables de esto a mi iglesia. Amén. Y así mismo el Señor dirigía a la gente de la iglesia primitiva, hermano. Yo cuando leo esto, yo digo, esta gente no se movía si el Espíritu Santo no les hablaba. Miren, no se iban a la derecha, no se iban a la izquierda. Entonces, o cuando el Espíritu no les había hablado, ellos decían, bueno, vamos hacia allá. Pero si el Espíritu veía que estaban equivocados, decían, no es para allá, es para allá. Amén. Entonces, esa es la dirección que usted y yo debemos anhelar. Amén. Pero para eso debemos andar en comunión con nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dele un aplauso a Dios. Él se lo merece. Pero fíjese cómo ya aprendimos dos cosas sobre andar en santidad. Mire, lo primero que aprendimos, a ver si lo recuerdan, que sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Y lo segundo que acabamos de aprender es que el Espíritu Santo es quien nos santifica. Amén. Entonces miren lo tercero y lo último, con esto vamos a terminar, que Dios desea que usted aprenda sobre la santidad. Es que lo tercero es que la voluntad del Señor es que su iglesia sea santificada. Amén. La voluntad del Señor es que su iglesia sea santificada. ¿Dónde dice eso? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 3 al 7. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Se lo voy a leer. Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados y que se aparten de la inmoralidad sexual. Amén. Entonces fíjese, dice allí que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya le hemos advertido. Dios no nos llamó a impureza, sino a santidad. Amén. Entonces fíjense lo que está diciendo allí, que la voluntad de Dios, hermanos, es que nosotros seamos santificados. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que usted y yo, iglesia, seamos santificados.